Dios los bendiga en esta mañana. Gracias a Dios por su misericordia, que nos ha permitido un día más. Gracias por este aliento de vida que nos ha permitido. Como siempre, Él pensando en nosotros, y quiero compartir con ustedes un mensaje, y le he puesto por título este mensaje: en tu nombre. ¿Qué significa en tu nombre? De que de los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo siempre han hecho las cosas en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y voy a llevar al pasaje de Lucas que dice la palabra de que, en Lucas capítulo 5, aquí se habla de la pesca milagrosa, pero no vamos a hablar de la pesca milagrosa, sino que vamos a hablar por qué fue hecho este milagro. Es porque Pedro, Simón, fue hizo este acto por obediencia y por el nombre del Señor, que confiando en Él de que iba a lograr atrapar peces, porque tenía toda la noche pescando, porque hasta estaba lavando las redes cuando llegó Jesús a su barca. Y bueno, vamos a leer esos dos versículos que están en Lucas capítulo 5. Dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Que dice, en tu palabra echaré la red. No solamente es de su palabra, sino que en su nombre. ¿Entienden? Y aquí, después que él hizo eso, esa confianza, que el nombre de Jesús es la autoridad, máxima autoridad de nuestras vidas, de que sin Él no podemos, no sé si es la palabra, no podemos llegar a tener una vida victoriosa o lograr tener algo sin, sin invocar su nombre. Y por ahora le puse este título: en tu nombre, pues aquí vamos a hablar de lo que es sobre todo nombre dado a los hombres, como dice su palabra. Aquí este hombre, Pedro, que dice la palabra de que el Señor no solamente le dijo de que él iba a ser pescadores de hombres, lo estaba profetizando, y así fue. Y todo lo que él empezó a dar fue en el nombre de Jesús. Que empezó a echar demonios y todo esto. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, siempre con esa fe, con esa confianza de que se va a crear, así como en el principio de que en su palabra de que se hicieron las cosas, fueron hechas las que no eran. Y así mismo a estos hombres, siempre mencionando el nombre de Jesús, siempre ellos echaban demonios, siempre con esa fe, con esa certeza de que iban a poder llevar la parada del Señor, del testimonio de Él. Y hoy en día pues también tenemos que seguir haciendo eso también, dando ese fruto, esa semilla que al sol de hoy pues ya creció en nosotros. Y le voy a llevar otro mensaje también, aquí mismo en Lucas también, que le dio a ellos para que pudieran
Dice aquí en Lucas 10:17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y después dice: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Dice aquí la palabra de que, como estaba diciendo, de que ellos se desanimaron porque no pudieron echar a Satanás fuera de algún cuerpo. Y el Señor dio de que no tenían que entristecerse, solo tenían que seguir confiando en Él, más que todo, como le estaba diciendo, en esa fe, en esa certeza de que si no pudimos lograr algo hoy, hay que tener esa confianza de que mañana vamos a poder lograrlo. No desanimarnos, no afligirnos, como siempre a veces tenemos de por costumbre. Solo hay que tener esa fe, esa confianza en el Señor de que solo hay que invocar su nombre, como dice en Jeremías, de que si invocáramos su nombre, lo buscáramos, Él Él se iba a presentar, iba a que vieran su rostro. Y así tenemos que ser nosotros, de siempre estar ahí invocando su nombre, buscándolo día y noche, ¿me entiendes? Teniendo esa paciencia, teniendo esa fe de que Él va a responder nuestros clamores, nuestras peticiones, nuestras necesidades. Más cuando ya somos siervos de Él, más que todo, hay que estar firmes en la roca que es Él. Y no solo porque no logramos tal vez salvar un alma, o no logramos llevar cierta persona a la iglesia, o no hay que desanimarnos, sino que echarle para adelante. Dios siempre tiene el control, Él sabe por qué pasan las cosas. Solo hay que sembrar la semilla, y que el sembrado que es el Señor, Él pueda regarla para que con el tiempo puedan dar su fruto. Y gloria a Dios. Vamos a llevar a otro aquí mismo en Lucas, en el capítulo 24. Gloria a Dios. Así es, en nombre de Jesús. Aquí en el 24:45, Lucas 24:45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí este versículo, este pasaje está hablando después que el Señor fue resucitado. Dice que Él le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es lo que el Señor hace, de que siempre nos abre el entendimiento, para que tal vez si fracasamos tal vez por querer compartir la palabra con algún amigo o familiar, y tal vez creemos de que no, esa persona no, como rechazó la palabra, tal vez nosotros en nuestra incredulidad pues creemos de que no fue sembrada esa semilla. Pero el que hace las obras, el que entiende lo que está pasando dentro de esa persona, solo el Señor, no nosotros. Nosotros solo podemos ver lo exterior, no lo interior. Y dice aquí de que le abrió el entendimiento para que comprendiéramos la escritura. ¿Qué significa eso? De que, como estaba diciendo, de que si tal vez nosotros no pudimos lograr algo por medio de la palabra del Señor, solo hay que leerla y
y Él siempre nos va a dar un versículo, un pasaje de lo que no se pudo lograr y entender por qué no se pudo hacer, porque a veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Él. Queremos insistir, y en vez de dejarlo en su, que Él pueda obrar en la vida de esa persona, como dice su palabra, de que no solamente con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Él. Y por eso dice aquí de que Él le abrió el entendimiento para comprender la Escritura. Y es lo que hacemos nosotros, de que cuando Él nos abre el entendimiento, empezamos a comprender las Escrituras. Aquí no se trata de que solamente leer la palabra, sino de que con la ayuda de Él, nosotros vamos entendiendo la Escritura, vamos entendiendo la palabra del Señor. Pero siempre, cada oración, siempre hay que decir al Señor, danos entendimiento para poder entender tu Escritura o tu palabra, que seas tú obrando, hablando a través de nosotros, no hablar con palabrería humana, porque dice la palabra del Señor de que al sabio lo va, ¿cómo que se dice? Disculpen ahí, pero él hace que el sabio caiga de su sabiduría, porque como es sabiduría humana, te da vergüenza, pero cuando es una sabiduría celestial, una sabiduría espiritual, el Señor está con sus hombres, con sus mujeres, profetas, pastores, siervos, y por eso de que no podemos nosotros leer la palabra por leerla sin impedirle el entendimiento al Señor, sino que con la ayuda de Él podamos entenderla, pero sin ayuda de Él no vamos a poder entender la palabra. Siempre vamos a querer compartir la palabra a nuestra manera o sin que Él pudiera abrirnos la mente, los pensamientos, ¿entiende? Y por eso aquí dice la palabra el Señor de que en Lucas capítulo 24, versículo 45, de que entonces Él abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. Que está, como estábamos hablando, de que aquí este mensaje se habla de en su nombre. Que dice en el 47 de que y que se predicase en su nombre. Cuando nosotros leemos la palabra es para poder compartirla, dar testimonio de que Jesucristo es el que creó el universo, es el que murió por nuestros pecados, y Él fue que abrió nuestro entendimiento. Pero dice aquí de que el arrepentimiento y el perdón de pecado, dice. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, cuando nosotros damos el mensaje, tenemos que hablar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Él puede hacer en tu vida. Siempre poniéndolo a Él de primero, que Jesús hizo esto, hizo aquello, como los milagros que Él hizo después que fue bautizado en agua y el Espíritu lo llevó al desierto, como dice su palabra. Es lo que siempre nosotros predicamos. No predicamos en otro nombre, no predicamos en a otro Dios, bueno, que no hay otro Dios que exista, solo Él. Aunque el hombre ha creado muchos, siempre con su sabiduría ignorante, hipócrita. Todos, como dicen, creen en Dios, pero no saben de cuál de todos, bueno, ellos hablan de cuál Dios están hablando ellos. Pues el que les sirvo yo, pues es real,
y está vivo. Ya lo que ellos adoran, como dice la palabra, de que son plata y oro, tienen ojos pero no ven, tienen nariz pero no huelen, tienen orejas pero no escuchan. Y ya este Dios al que yo le oro, me arrodillo delante de él, pues él responde, él escucha, él huele, porque este aliento que estoy hablando yo, él fue que me lo dio, porque no es mi vida, es vida de él. Él me la prestó, no sé por cuántos meses o años me lo va a dar, pero con su misericordia es grande, él sabrá en qué momento me la va a arrebatar o me la va a quitar. Gloria a Dios. Y voy a llevar otro pasaje que está en Hechos. Muchos han hablado de este pasaje. Y a mí me gusta también. Dice en Hechos capítulo 3. Y aquí seguimos hablando en el nombre del Señor. Dice en Hechos capítulo 3, versículo 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pero con Pedro con Juan, fiando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El hombre estaba esperando recibir dinero para poder comprar comida, y lo que hizo estos dos hombres, le dijo de que no tenían plata ni oro, porque es lo que a veces nosotros esperamos de un familiar o amigo, de que nos dé dinero cuando tal vez de repente llegamos a su casa o él viene a nuestra casa, ¿entiende? Lo único que le podemos dar a esa persona es pues pedirle al Señor, bendecirlo, no solamente con cosas materiales, sino que una bendición espiritual, de que Dios sea Él proveyéndole, que sea el Señor cubriéndole con esas bendiciones que Él va a recibir. Solo tiene que Él tener esa fe, a pesar de que no lo vio o no lo va a ver, pero le va a llegar esa bendición. Y este hombre estaba esperando eso, como le digo, estaba buscando algo material, no estaba esperando nada espiritual. Pero Pedro y Juan solo mencionaron ese nombre, que es sobre todo nombre. Dice la palabra de que ese hombre al instante fue sanado. Dice: y tomándole por las manos derecha y levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al instante fue sanado ese hombre, fue restaurado su pie, sus piernas y tobillos, dice. Y empezó a saltar, gozoso, alegre, porque había sido sanado, porque no estaba esperando esa bendición, él no estaba esperando esa sanidad, sino que a ver cuántos años tenía ese hombre de estar así paralítico, sin caminar. Ya tenía él todo perdido, de que no iba a volver a caminar nunca más en su vida. Pero llegaron estos hombres que iban para el templo a orar, dice la palabra, y este hombre fue sanado al instante, siempre mencionando ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Y dice aquí vamos a ir a Hechos capítulo 6, y cuando estos hombres